¿qué tal? Muy buenos días. Les damos la bienvenida a este programa que se llama Preguntamos porque somos niños. Y hoy, como pueden ver, vamos a hablar de videojuegos y hemos traído todas nuestras consolas para jugar. Pero si nos pasamos más de 3, 4 horas, 5 horas, pues nos cortan el programa. Así de sencillo. No, pero no vamos a jugar más de 3 o 4 horas. Tenemos un experto que nos va a decir exactamente los beneficios, algunas desventajas, pues de echarte 3, 4 horas, 5, 6 días enteros sin comer, pues ahí sí tendríamos problemas. Esto es Preguntamos porque somos niños. Yo soy Claudia Hernández Ogesto y les doy la bienvenida a este programa, que es una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y por supuesto Imagen 90.5. Les damos la bienvenida a todos los que nos ven por todas nuestras vías de contacto y le doy también los saludos a mi querido Víctor Hernández. ¿Cómo estás, Vic? Hola, ¿qué tal, Clau? Muy bien, muy contento de estar como todos los domingos y en particular de estar en este tema que vamos a platicar hoy, que es muy, muy fascinante. Y estoy muy contento también de darle la bienvenida a los preguntones que nos acompañan hoy en la mesa. Tenemos prácticamente casa llena, muchísimos preguntones que se animaron y quisieron venir a platicar de este tema. Y comencemos saludando a Mitzi Sánchez. Hola Mitzi, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien, gracias. Qué bueno tenerte por acá. También está con nosotros Iker Luna. Hola Iker. Hola Vic, hola Clau, gracias por invitarme. No, hombre, es un gusto tenerte. Iker, también nos acompaña Mariana Méndez. Hola Mariana. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. También es un gusto que estés con nosotros. Nos acompaña también Diego Chávez. Hola Diego. Hola, ¿cómo estás, Vic? Bien, todo muy bien, feliz de que nos acompañes. De este lado tenemos también a dos nuevos preguntones que nos acompañan por primera vez. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué padre que estén aquí! Darles la bienvenida. Está con nosotros Fernanda Galicia. Hola, Fer. Hola, gracias por invitarnos. No, hombre, gracias a ti por venir. Y Mateo, su hermano Mateo Galicia. ¿Cómo estás, Mateo? Bien. Qué bueno. No, ¡Ay, qué hermoso! A ti por venir también. Les damos la bienvenida a todos. Y les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto. Si se dan cuenta, ya les gusta tanto este programa en esta estación, que ya poco a poco nos empiezan a dar 3 minutos antes, 2 minutos después. Claro. Y así empezaremos a conquistar el mundo, señores. Pronto, hora y media, 2 horas. 3, Exactamente. 4. ¿O no les gustaría 2 horas de Preguntamos porque somos niños? ¡Sí! ¡Claro que sí! Bueno, pues para que llamen y voten por esas 2 horas, tenemos vías de contacto y tenemos nuestro Facebook, que es Porque Somos Niños. Tenemos un WhatsApp, nuestra línea verde, que es el 044 55 30 34 61 59. ¿Y qué teléfonos pueden marcar, Vic? Pueden marcar al 76 53 50 20 o al 76 53 50 21. Exactamente, o nos pueden ver por YouTube, por nuestro canal de YouTube, Imagen Radio en Vivo, y ahí van a ver a todos nuestros preguntones para que les manden saludos. Hay un radio escucha que queremos muchísimo, que siempre está atento. Bueno, es realmente una seguidora de Facebook. ¿Cómo se llama ella? Ella todos los días, los lunes que vemos cómo salió el programa y tenemos juntas de producción y vemos la transmisión por YouTube, ella siempre tiene un comentario. Ella es Rosy Rivera y le queremos mandar muchísimos saludos hasta California, pues siempre nos está dejando comentarios y apreciamos mucho que nos escuche y que nos comente. Siempre, muchísimas gracias, Rosy, por todos tus comentarios y porque siempre estás atenta a este programa. Y también hemos recibido llamadas de Colombia, de Brasil por el YouTube, así es que muchísimas gracias a todos los que nos ven a través del YouTube. Y todos hemos usado bolígrafos, plumas, sí, ¿cómo no? Pero les queremos contar en una cápsula que preparó la producción, ¿quién inventó las plumas? ¿De dónde vienen las plumas? ¿A quién se le ocurrió? ¿Te parece si lo escuchamos? Me parece muy bien. Cuando llegas a cierta edad en la escuela, comienzas a escribir con pluma o bolígrafo. Es un invento fantástico. ¿Sabes qué lo hace funcionar? El bolígrafo lleva adentro un tubito delgado de metal o plástico que se llama cartucho y contiene la tinta. Pero imagínate que estuviéramos en una nave tan pequeñita que pudiera viajar dentro de un cartucho de tinta. Es fácil, solo cierra los ojos. ¡Allá vamos! ¿Sientes el movimiento? Es porque alguien está usando la pluma y la inclina para escribir.
Sostente con fuerza. La corriente de la tinta nos lleva hacia abajo. Lo bueno es que es más espesa que el agua porque está hecha a base de aceite. Ahora puedes darte cuenta que para escribir la tinta fluye hacia abajo. Es la gravedad lo que permite que salga del cartucho. Fíjate, allá a lo lejos en la punta, ¿la ves? Es una esfera de metal que gira cuando alguien escribe. Al girar se humedece con la tinta y la traslada al papel. Esta idea se le ocurrió a unos hermanos húngaros, Laszlo y Giorgio Biro, hace mucho tiempo en la década de 1930. Mientras viajamos, arrastrados por la tinta, te voy a contar que Laszlo estaba harto de que su pluma fuente se atascara o se chorreara y le manchara las manos y ropa. Un día, mientras miraba a unos niños jugar con canicas, observó cómo una canica salía de un charco y trazaba una línea de agua en el suelo. Entonces pensó que podía unir un tubito lleno de tinta como en el que vamos bajando a una diminuta esfera de metal. Así creó el primer bolígrafo. A diferencia de la pluma fuente, el cartucho del bolígrafo está sellado con la bolita, que puede ser de acero o tungsteno, y la tinta ya no se chorrea. ¡Atención! Antes de que lleguemos a la punta, debes abrir los ojos para salir de aquí. No vaya a ser que choquemos contra la bolita. 1, 2, 3, ¡listo! ¡Ya estamos afuera! Ahora, ¿me prestas tu pluma? ¿Y tú? ¿A qué te dedicas? Hazme preguntas y conocerás a qué me dedico. Pues acaban de escuchar esta cápsula que nos preparó nuestra queridísima producción y escucharon la voz de nuestro querido productor Jaime del Valle. ¡Bravo, Jimmy! Muchísimas gracias por esta cápsula de introducción sobre quién inventó la pluma atómica. Pues ahora ya sabemos más sobre nuestros útiles escolares, pero entremos de lleno porque los preguntones ya tienen muchas preguntas. ¿Y quién es nuestro invitado de hoy? Nuestro invitado de hoy es el doctor Hugo Sánchez de la Facultad de Psicología de la UNAM, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos mucho por estar con nosotros en este programa. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un saludo a ustedes y a todo su auditorio. Gracias por invitarme. No, hombre, gracias a ti también. Y queremos también dar la bienvenida a quien te acompaña, a Hugo también. También Hugo Sánchez, sí. Gracias por invitarme a este programa. Me siento muy feliz por estar en este programa. Ay, qué lindo. Hugo. Muchas gracias a ti por haberte levantado. Yo creo que tú levantaste a tu papá y le dijiste, papá, vámonos al programa. Nos toca. ¿No? Nos toca hoy programa de Preguntamos. Así es que gracias a los dos Hugo Sánchez por estar con nosotros. Y ya, Hugo, están preparadas las preguntas de nuestros preguntones. Mitzi ya tenía la manita levantada. ¿Se puede llegar a lastimar los dedos de la mano por el control? No jugando tanto videojuego. Sí, de hecho, los controles antes de que ustedes tuvieran los controles actuales, tienen una cosa que se llama, son muy cómodos, o el nombre oficial es ergonómico. Pero antes los videojuegos tenían un cuadrito, o era una palanca con un cuadro así horrible, donde nada más tenía un botón. Entonces esto, al estar haciendo este movimiento, no sé si lo puedan ver todos, esta parte de aquí es algo que conecta a los músculos de nuestra mano. Con el uso constante, si lo hacemos mucho, se vence. Entonces al vencerse, se cae el dedo. Y entonces se llama síndrome del túnel carpiano, o también se puede llamar vencimiento de los nervios, pero eso es por un uso excesivo de los videojuegos. Estamos hablando de personas que juegan 12 horas, 8 horas diarias, 8 horas continuas, que es una cantidad increíblemente exagerada, pero sí nos puede afectar los músculos de la mano. También nos puede dar el famoso calambre, que es cuando uno se ejercita demasiado. Cualquier músculo de nuestro cuerpo, si se mueve mucho, va a producir una especie de cristalitos. Y estos cristalitos dentro del músculo hacen que te sientas feo y es lo que le llamamos calambre. Entonces también puede producir un acalambramiento de los músculos de la mano y vencimiento de los nervios. Esto que nos decías para la gente que nos está escuchando por el radio, tú decías que tener apretando tanto el dedo pulgar en el control, eso nos podría producir el movimiento, fíjese. O sea, más sobre que el pulgar. Claro, porque apretarlo nada más, pues es este movimiento. Pero lo que tenemos es un movimiento coordinado de las manos, porque antes los controles solamente tenían una palanca y un botón. Y si ustedes ven ahora, el control del Xbox, del PlayStation, tiene más de 5 botones. Entonces lo que tú tienes es movimiento con todos y cada uno de los botones de tu consola. Entonces por eso es que es más complicado. Entonces estamos hablando justamente de uso excesivo. Ese es el problema. Ese siempre va a ser el problema. Muy bien, tenemos más preguntas. Entonces, ¿quién? Mariana tiene levantada la mano, Mariana.
Los tipos de videojuegos varían en el conocimiento que te aportan. Todos los videojuegos aportan cierto conocimiento, ¿verdad? Que hay uno que sea más útil que otros, eso sí es cierto. Porque más bien depende hacia qué van dirigidos. Los videojuegos van dirigidos no solamente a población, es decir, no solamente a las personas a quien van a ser dirigidos, como por ejemplo a los niños, a los adolescentes, a los adultos, a los ya muy adultos, que tenemos una categoría para eso, sino también va dirigido para el tipo de cosa. Tenemos, por ejemplo, lo que se llaman los famosos RPGs, que son juegos para una sola persona, donde vas inmerso en laberintos y más, etcétera. Tenemos juegos que son de arcade, que son más en 2 dimensiones, donde se juegan cosas como peleas y demás. Tenemos también juegos, por ejemplo, en donde tú vas nutriendo un personaje, que esos son de nuevas generaciones, o juegos tridimensionales. Ahora, los juegos que tú me preguntas particularmente pueden ser juegos para rehabilitación o para aprendizaje, que esos entran dentro de otro concepto diferente. Y por ejemplo, ahí Sesame Street tiene varios bastante interesantes para aprender a contar, a sumar y demás, etcétera. Pero es decir, dependiendo de la población va a haber juegos que van a aportar diferentes cosas. Hay juegos que sin quererlo te aportan. O sea, por ejemplo, pensemos en un juego de estrategia como los de guerra que realmente están de moda, como Halo, como Call of Duty o esos que la gente gusta mucho jugar. Son juegos donde te ponen una estrategia y tú tienes que tomar una decisión, qué hacer y qué no hacer. Eso con el tiempo te ayuda a tener una forma más fácil de poder decir quiero hacer esto, quiero hacer aquello, y eso también puede ser ayudado por un videojuego, aunque no explícitamente lo diga. Yo me acuerdo que muchos de los amigos de mi generación nos sentíamos expertos en historia del mundo porque jugábamos mucho uno de estrategia que se llamaba Age of Empires. Así es. Y según nosotros éramos conocedores expertos de los reyes y los emperadores y todo, que no era el objetivo del juego que supiéramos. Probablemente tenía muchas licencias y libertades, pero uno sentía que sí estaba aprendiendo algo al menos. Sí, claro. Ahí nada más vale la pena apuntar que a partir de la década de los 90 se tiene que tener un consejo científico si el juego va a tener alguna incidencia de esa naturaleza. Es decir, estos juegos actuales de historia, de guerra y demás, deben de mantener una línea del tiempo relativamente adecuada, precisamente para no confundir a los usuarios. Muy bien, tenemos ya más preguntas. ¿Con quién seguimos? Con Diego. Ajá. Antes había rompecocos y diagramas para ejercitar nuestro cerebro. Ahora hay videojuegos. ¿Cuál es mejor? ¿Antes o ahora? No podemos hablar de antes ahora. Todos los papás les van a decir que antes era mejor y los abuelitos van a decir que antes era mejor. Siempre las canicas. Sí, siempre pasa eso, siempre pasa, es una brecha generacional. Lo que tú dices eran juegos de habilidad de destreza. Rompecocos, estás hablando solo de un juego. Pero en ese tiempo lo que vamos a encontrar es que había muchos juegos de destreza. Había rompecabezas, había el gato, había Timbiriche, había serpientes y escaleras. Y todos esos juegos que son los antecesores de los videojuegos, de alguna manera también ayudaban a repasar cosas. Por ejemplo, si tú estabas jugando lotería, tenías que recordar qué cosas tenías en tu tablero y estar al pendiente de las cosas que venían. Entonces tenías que tener atención, concentración y memoria. Claro. Entonces cuando salía el valiente, tú tenías que alzar la mano, poner el frijol y verificar que tuvieras una línea. Cosa que puede suceder con muchos juegos actuales, donde tienes que recordar qué materiales traes en tu mochila del juego, qué es lo que estás usando en este momento y qué podrías utilizar a futuro para poderla encontrar. Entonces no hay mejor ni peor, lo que hay son diferentes estrategias en las cuales podemos hacer que nuestro cerebro funcione. Y ese es el punto importante, hacer que nuestro cerebro funcione, porque si hacemos una sola actividad, no funciona. Lo que yo recomendaría es que juntemos en una especie filosófica como el maestro Shifu, el pasado con el presente para ir al futuro. Es decir, podemos jugar videojuegos, claro, pero también podemos jugar a serpientes y escaleras, claro, también podemos jugar lotería, claro, podemos seguir jugando las tres, claro. Entonces el punto es juntar las cosas. Por supuesto. Tenemos una pregunta de Hugo. ¿Por qué si vemos muchos videojuegos, cómo se los puede lastimar el cerebro y cómo se los caen los dedos cuando aplicamos mucho el control? ¿Por qué si jugamos mucho nos afecta el cerebro? Ese es un punto interesante. Hay varias partes que nos van a afectar los videojuegos, que es muy interesante. La primera es los ojos, ¿no? Eso siempre. O sea, no podemos jugar con nuestra pantalla, o a veces yo sé que nos da mucha intensidad jugar un juego que es muy emocionante y nos ponemos así. Para los que no me escuchan, nos ponemos la pantalla a pocos centímetros, cosa que está mal. Porque bueno, eso para todas las pantallas, para la computadora, para el celular. De hecho, eso lo acabamos, no sé si tan reciente, desafortunadamente yo me acabo de enterar hace poco,
pero tienen la irradiación de luz azul que está cerca de los ultravioletas y esta particularmente parece que es dañina para el ojo. Entonces habrá que intercalarla con actividad y no actividad, Claro. que es el punto importante. Por eso es que incluso las computadoras, pantallas, tabletas, videojuegos y demás, hay que mantener un uso y un periodo de descanso para que la luz pueda impactar de forma diferente. Otra cosa que nos puede alterar aparte de la vista es que si yo juego constantemente, mi cerebro puede empezar a interpretar de manera equivocada, perdón por poner un poco como si el cerebro solito tuviera la conciencia, pero interpretar de forma adecuada como si eso fuera lo mejor de la vida. Y entonces el cerebro se engarza en decir, es lo mejor, y entonces podemos caer en lo que el año pasado la Organización Mundial de la Salud ya denominó como adicción a los videojuegos, que básicamente es una conducta compulsiva que no se puede controlar y que niños, adultos, adolescentes caen. Porque otra cosa que quisiera recordarles, el 99% de las personas que tienen un celular tienen videojuegos y juegan videojuegos. Así que por favor, papás, mamás, no digan yo no juego videojuegos, porque inclusive en su jueguito de cupcakes juegan. Usted está en el 1% que no juega. Y lo de los dedos pues se caen porque estos músculos o estos tendones se vencen y entonces como tienen el soporte, al vencerse lo que pasa es esto así, se caen. Que no es que se nos caiga el dedo de la mano. No, el dedo de la mano solamente se vence y es así, claro, y se vence. Queda sin mucho control. Muy bien. Tenemos una pregunta de Iker. ¿Los videojuegos nos hacen violentos? Ay, gran preocupación. Es una pregunta que tuvo mucho impacto hace unos cuantos años. Les cuento rápido la historia. Hubo unos muchachos ya adolescentes que un día salieron y se pusieron a interpretar un juego que es altamente violento, que se llama Grand Theft Auto. Grand Theft Auto, pues básicamente son personas que salen a la calle y pegan y roban y hacen cosas, ¿no? Pero básicamente estos adolescentes decidieron o pensaron que era bueno llevarlo a la realidad y golpearon personas. Esto sucedió en Estados Unidos. Esto trajo mucho esta pregunta que me estás haciendo. ¿Son violentos o no? No, no son violentos. Vamos a tenerlo como muy claro. ¿Por qué? Porque son caracteres de fantasía, son caracteres que no son ciertos, son caracteres que se generan para el entretenimiento, son caracteres que estuvieron en la imaginación de alguien y lo llevaron para su diversión. Deberíamos de ser muy claros, ustedes que son niños, un videojuego es fantasía, no es realidad, bajo ninguna circunstancia lo está emulando. Y otro punto importante, para los niños que tienen problemas, por ejemplo, que sienten que en su cabeza hay cosas malas y cosas feas, hicieron este mismo experimento. Les pusieron ese mismo juego, el juego de Grand Theft Auto, y lo que se dieron cuenta es que los niños decían, ¿sabes qué? Después de jugar este juego me siento muy bien, porque ya no tengo ganas, ya no tengo pensamientos feos en mi cabeza, porque el videojuego me ha ayudado a sacarlos. Y entonces, en términos incluso de rehabilitación, de ayudarles, este videojuego funcionó perfecto y ayudó a hacerlo. Entonces, también tendríamos que tener muy claro que para que un videojuego nosotros podamos dárselo a alguien, tiene que estar en la edad adecuada. Es decir, hay diferentes clasificaciones para niños, para todos, para adolescentes, para adultos y solamente para personas mayores de 21 años. Entonces, muchas veces, si tú juegas un videojuego que es para una persona de más de 21 años y tiene 5 años, va a haber situaciones que el videojuego no vamos a alcanzar a comprender y podríamos confundir con la realidad. Por eso hay que tener mucho cuidado y hay que estar siempre en contacto con nuestros papás y nuestras mamás o nuestro representante legal. Claro, distintas clasificaciones de edad, como pasa con películas, es con que libros, con También se decía que el cine generaba violencia, porque entrabas a ver Rambo o entrabas a ver Rocky. Digo, Rocky no es violento, al contrario, trae todo un mensaje. Y Rambo, pues sí es muy violento, pero por eso hay clasificación para todo. En los videojuegos no es de que, por favor, cómprame un videojuego que nada más tiene clasificación 18 más y yo tengo apenas 7 años, pues obviamente no es para ellos. Hay muchas preguntas de nuestros preguntones, pero nos tenemos que ir a un corte, me dice la producción que nos vamos a un corte, pero les recordamos nuestras vías de contacto. Nuestro WhatsApp 04455 3034 6159 o por nuestro Facebook Porque Somos Niños. Y o nuestros teléfonos que son 7653 5020 o 5021. Regresamos a Preguntamos por qué somos niños y estamos hablando con el doctor Hugo Sánchez de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México y él nos está hablando exactamente
que no se nos van a caer los dedos, que no, de las manos no se nos van a caer los dedos. No es que los videojuegos nos hagan violentos, realmente son otras cosas, pero sí nos está recomendando tener cuidado con el uso de las horas que tenemos con los videojuegos, y no todos los videojuegos son malos, porque por ahí había una pregunta, ¿son malos los videojuegos? No, realmente es el uso que les damos a los videojuegos. Pero las preguntas surgen y surgen y surgen, y por acá tengo otra pregunta. ¿Por qué los videojuegos ayudan a los niños con discapacidad? Dependiendo del tipo de discapacidad, podemos hacer programas de rehabilitación. Y entonces, antes lo que hacíamos era, les ayudábamos físicamente, por ejemplo. Decíamos, muévete para acá, muévete para allá. Y cuando les poníamos a aprender a leer o escribir, pues lo poníamos en los papeles y demás. La tecnología nos ha permitido generar juegos, por ejemplo, para que los niños puedan tener una mayor aproximación a contenidos, a movimientos, a cosas que pueden hacer. Y entonces, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, para los niños con dislexia, que a veces ven que el 3 es una E y una E es un 3 y la P es una Q y la Q es una P, lo que se utiliza es, se le van poniendo las letras, y si el niño aprieta de manera adecuada la letra que es, esta se colorea o tiene elementos que le ayudan a diferenciarla. Entonces, con el uso terapéutico y con un juego muy sencillo que es como escoge cuál es y te doy estrellitas y te doy puntos, pueden ayudar a mejorar su condición para poder, por ejemplo, diferenciar las letras. Por ejemplo, tenemos videojuegos que nos implican centrar nuestra atención en un punto, centrar nuestra atención en hacer un seguimiento. Esto permite que, por ejemplo, nuestros mecanismos de atención y de concentración nos permitan estar ahí. Esto ayuda, por ejemplo, a niños que tienen autismo, niños que tienen problemas de atención. Entonces, dependiendo mucho de la patología o del problema que tiene el niño, vamos a encontrar que podemos tener herramientas en los videojuegos. ¿Más preguntas, Mitzi? A mí me gustan mucho los videojuegos. ¿Qué recomendaciones me darías para que no se me lastime la espalda, los ojos y así? Primero, está bien que te gusten, o sea, de verdad. Perdón, pero yo sé que los papás luego van a odiar. Está bien que les guste, o sea, ¿por qué no? Más bien aquí la recomendación es una postura, o sea, yo sé que no siempre es la más chida, no porque uno que se le echado en el sillón, pero no, regularmente en una silla, con que tengas tus manos en un ángulo entre 45 y 90 grados, y es una consola, si es muy chiquito, o si es la televisión, y así, en esta forma. En esta forma tú puedes jugar más cómodamente, aprovechar muchísimo mejor el tiempo de videojuegos, y que tengas a una distancia mínima de 1.5 metros la pantalla si es una televisión grande. 1.5 metros. No puedes estar a menos tiempo. 1.5 metros. ¿Por qué 1.5 metros? 1.5 metros permite que tú tengas una correcta visualización de las letras, las palabras, los diálogos y demás, pero también permite que esta luz azul que te digo se difumine en el ambiente y no tenga un impacto muy cerca de ti. Muchos quieren tener la pantalla aquí. No, eso sí es un poquito problemático. Si nos gusta jugar, hay que hacerlo de forma que podamos estar más tiempo, claro, y podamos disfrutarlo por muchísimo más tiempo. Y lo otro, siempre que tengas tu control, los controles ahora que son ergonómicos, me prestas su control. Tienen esta forma es para que se pueda poner esto aquí, es la ergonomía. Las dos patitas, para la gente que nos escucha en radio, las dos patitas que salen del control. Entonces, esto va en los disparadores, esto va aquí, no intentes moverlo. Ahora, yo entiendo que este movimiento es un poco triquiñoso, pero solamente es con práctica. Mientras lo hagas en esta forma, esto también te permite jugar durante más tiempo de manera controlada. Ahora, se recomienda que pues el juego sea de esta forma, sea controlado, y que juegues juegos de acuerdo a tu edad, y que si ya te frustraste en el juego y ya tú entraste en una etapa muy difícil, ahí lo mejor es apagarlo, detenerlo un ratito, te vas a leer, te vas a jugar, te vas a relajar, y entonces eso te va a permitir refrescar tus sistemas de atención, de memoria, y después volver a jugar de forma adecuada, ¿no? El mantenerte 8 horas creyendo que esas 6 horas vas a pasar el nivel tampoco es adecuado. Muy bien, tenemos una pregunta de Hugo. ¿Por qué algunos padres le dijeron a sus hijos que nunca jugaran videojuegos? ¿Por qué será? Excelente pregunta. Porque están satanizados los videojuegos, ¿no? Justo por la pregunta que nos hacía ahí, que era hace ratito, de pensar que te vuelven violento, de pensar que te vuelven con un problema mental, que te van a chupar la energía. Los papás deciden no hacerlo. Y entonces, desgraciadamente, como les decía, no está bien. Los papás también juegan
Cupcake Wars o juegan, no sé, Candy pues, Crush, programa de quién televisión, sabe. Candy Crush, perdón, Candy Crush y demás, etcétera. Hay muchos juegos que juegan los papás. Entonces, el problema con esto es que se ha venido esta estigmatización en el videojuego, justo Mucho. por los juegos violentos, pero también porque a veces los papás, perdón que se los diga papás, no estamos junto con nuestros hijos a la hora de la compra del videojuego. Entonces de repente ya te da el grito en el cielo cuando ves que tu hijo está jugando un juego donde está matando cientos de personas, pues a ver, ¿por qué no estuviste con él cuando lo compró? ¿Por qué no te fijaste en si tenía una T, si tenía una A, si tenía un más 21, o si tenía uno que dice en inglés explicit language? Claro, lenguaje que no es adecuado para la edad, ni ¿no? escenas. Entonces tenemos ahí varias complicaciones. Entonces ahí no hay que satanizar, más bien hay que acompañar a nuestros hijos en el Sin transcurso del uso de la tecnología, ¿no? Que además tendrían que disfrutar. A los videojuegos actualmente van a parámetros que no nos la creemos. O sea, la realidad virtual es un hecho en los sí. videojuegos, Sin donde duda. tú puedes no estar viendo en la pantalla, sino estar inmerso en el juego. Oye, ¿sabes qué increíble es eso? Es increíble. De hecho, solamente se veía en la preparación de los ejércitos norteamericanos y palestinos. Ahora ya se tiene para juegos. Además, yo creo que debemos de tomar en cuenta que es la manera como ellos juegan ahora. Muchos son hijos únicos y entonces se conectan y pueden estar conectados con sus amigos de la escuela y hacer un poco más extensivo este horario donde pueden compartir con ellos. Nosotros nos tocaron los juegos de mesa o los juegos, como decíamos, que salíamos quizá más a la calle y que estábamos más haciendo ejercicios físicos, pero el juego siempre es benéfico. El juego nos ayuda a ganar, a perder, a tener este parámetro de decir, bueno, ni modo, voy perdiendo, pero al ratito le gano y mientras me voy a hacer mi tarea, mientras le ayudo a mi mamá a hacer la comida o mientras saco al perro y ya después regreso. Creo que el juego es parte de la formación de los chicos y qué fantástico que a ellos les tocó juegos de este tipo. Así es. Diego. Yo leí que el 90% de los videojuegos es para divertir al usuario, el 9% es educativo y el 1% es para curar enfermedades. ¿A los empresarios de los videojuegos de verdad les importa divertir al que lo compra? Buena persona. Sí. Si no te divirtiera, no lo compras, ¿no? O sea, más bien ahí si les importa lo demás, pues quién sabe. Pero lo más importante en un videojuego es que te gane la atención. O sea, si yo veo un videojuego y tiene en la portada un señor detrás de un escritorio como yo ahorita, con cara de aburrido, ¿quién lo va a comprar? Nadie lo compraría, nadie en su sano juicio. El videojuego tiene que ser de entrada interesante. Tiene que engarzar al usuario, tiene que engarzar al niño, tiene que engarzar al adolescente, a quien lo vaya a comprar y a quien lo vaya a usar. Entonces, este es el componente más importante que toda empresa de videojuegos considera. ¿Es entretenido, sí o no? Si sí es entretenido, logra pasar. Tenemos grandes fracasos en la historia de los videojuegos. Hubo un videojuego antes de que ustedes nacieran, mucho antes de que ustedes nacieran, mucho antes de que todo el mundo naciera. Había una consola, la primera consola se llamaba Telepunk, después vino una segunda consola que se llamaba Atari 2600. Ahí encontramos Los usuario del papás Atari. están levantando la mano El por allá, Atari claro que sí. 2600 tenía un juego que fue... Elvira por ahí dice, yo también. Tenía un componente emocional muy importante que era E.T. el extraterrestre. Este videojuego E.T. el extraterrestre fue uno de los más grandes desastres de la humanidad de los videojuegos. Era aburridísimo, nadie podía seguir al extraterrestre, nadie podía hacerle prender el dedo, no parecía E.T., estaba horrible. Y entonces ese videojuego particular creó no ese, sino muchos otros fracasos. Crearon esta idea de qué elementos tenían que tener el videojuego, no solamente que vinieran de una gran película, sino que tuvieran por sí solitos un componente de engarzamiento emocional, es decir, que nos parecieran atractivos. Y con base en ello, ahora todas las compañías productoras de videojuegos más grandes, pues bueno, por mencionar algunas, está Capcom, está incluso Google ya entró a la industria de los videojuegos, está el mismo Atari, todos estos videojuegos que ahora de Microsoft, de Sony, ahora tienen ese componente emocional y muchos nos engarzan en emoción para que sean entretenidos con personajes, con situaciones, con cuestiones de moda e inclusive con cuestiones altamente emocionales como el amor, como el odio, y entonces nos hacen atractivos y los compramos. Esa es la principal oferta que se tiene, por eso es que el 1% que es el de rehabilitación es muy chiquito. Claro, y cada vez son más entretenidos los videojuegos, más y más, y eso es precisamente lo que tenemos que saber, porque
los videojuegos nos quieren entretener y si nosotros nos entregamos por completo a esa diversión, Claro. es cuando se vuelve excesivo el uso. Por eso es que nuevamente reitero en el rollo de que tiene que ser compartido con los papás. O sea, mi Exactamente. papá me tiene y mi mamá me pueden decir, mira, si este es un buen videojuego, pero qué tanto yo le pongo las reglas. Ujú. 2 horas, 1 hora y después haces otra cosa. Porque el videojuego tiene ese componente, te va a hacer que lo quieras jugar, Sí, si no, no es exacto. negocio. Exactamente, muy bien, vamos a seguir hablando de videojuegos. Vamos a irnos con esta última pregunta de Fernanda. Vámonos a un corte. Buenísimo. Vamos porque somos niños, estamos hablando de videojuegos con el doctor Hugo Sánchez de la Facultad de Psicología de la UNAM y seguimos teniendo muchísimas preguntas al respecto de qué es lo que pasa cuando jugamos mucho, si está bien o no, que juguemos tanto, qué tanto es tanto cuando hablamos de jugar videojuegos y cómo es que tenemos que estar siempre atentos a los tipos de videojuegos que estamos comprando, que estamos consumiendo, porque hay muchos que son adecuados para nosotros y otros que no tanto. Así es que vamos de una vez con las preguntas que ya tienen nuestros preguntones. Por ejemplo, la de Fernanda. Hay videojuegos para que podamos jugar toda la familia y hacer torneos entre abuelos, hermanitos, mamás y papás. ¿Cuál nos recomiendas? Sí, sí hay. Sí hay. De hecho, cuando se hizo las grandes compañías de videojuegos empezaron a pelearse entre sí para ganar más dinero. Particularmente la que se llama Wii. Wii desarrolló tecnología que iba encaminada al público infantil y familiar. Y entonces lo que hicieron fue desarrollar una tecnología en la cual se permitía que todas las familias interactuaran. Entonces el Wii, como lo conocíamos, ahorita ya evolucionó un poco, pero mantiene un poco esa estrategia que es videojuegos que permitan que toda la familia se siente en una consola y puedan hacer, por ejemplo, torneos de deportes, juegos de rol, cuestiones de interacción. Las otras consolas no es que no la tengan, pero su mercado se fue hacia otro tipo de población, por ejemplo, población adulta y población adolescente, pero el Wii se ha mantenido siempre en esa situación un tanto infantil y familiar. Tenemos una pregunta de Iker. ¿Los videojuegos ayudan a desarrollar habilidades de nuestro cerebro? Sí, sí, todos los videojuegos van a tener que desarrollar alguna parte que te ponen un reto para hacerlo. Entonces estos retos lo que te van a permitir finalmente con el uso constante es desarrollar ciertas habilidades. Por ejemplo, hay juegos que desarrollan la habilidad espacial. Son videojuegos que tú tienes que ir en un laberinto, tienes que ir a la derecha, tienes que ir a la izquierda, tienes que recordar qué elementos había en el entorno virtual para saber si te vas hacia un lado o hacia otro. Y esto va desarrollando tu habilidad visoespacial, igual que los juegos de carreras. Los juegos de carreras actuales son simuladores. De hecho, tienen una opción en donde ya no ves el coche a 10 metros de ti, sino se acerca y como si tú estuvieras detrás del volante en el parabrisas. Esto desarrolla también habilidad espacial. Hay otra cosa que se mejora mucho que es la coordinación ojo-mano. Esta coordinación ojo-mano tiene que ver con los tiempos de reacción. Es decir, cuando yo veo algo en la pantalla y tengo que presionar rápidamente un elemento, que son como retos que te ponen los videojuegos, que aparece el villano número 1, tienes que presionar la secuencia triangulito, círculo, cuadrado. Y entonces, entre más rápido lo haga, más rápido venzo al villano. Esto es un tiempo de reacción. La latencia entre que sale el villano y presiona el botón se incrementa con la práctica. Y eso lo hacen los videojuegos. Por ejemplo, toma de decisión. Si nosotros tenemos el videojuego y de repente nos ponen una situación en la cual, ¿con quién me voy? ¿Con la Lady A o con la Lady B para encontrar o un dragón o una serpiente gigante? Tengo que saber yo qué va a pasar si me voy por la opción A o por la opción B y me ayuda a tomar decisión. Y esto es maduración de una parte del cerebro que se llama la corteza prefrontal. Entonces, aunque no lo digan explícitamente, muchas de las secuencias de los videojuegos nos ayudan a desarrollar diferentes habilidades en el sistema nervioso central. Con melón Cerebro. o con sandía, con el príncipe o con la princesa. Qué bonitos son los juegos, así es. qué bonito. Mariana, tienes otra pregunta. Así ¿cuál es el tiempo recomendado para jugar un videojuego para no generar una adicción, pero también para poder disfrutarlo? Híjole, pues esta es la pregunta que los papás sí les va a gustar. Porque, o sea, en realidad lo que se recomienda de manera oficial es no más de 2 horas a la semana. A la semana. Sí, Más de 2 No horas. No más de o 2 sea, yo horas entiendo a la que esto semana. ahorita está resultando alarmante, todo el mundo de Va a ser internet está difícil. gritando, es difícil, No, ¿no? ya hay Es súper varios difícil, infartos, es súper seguro. difícil, es súper difícil, y eso se los digo porque inclusive en el consumo, por ejemplo, de bebidas que toman los adultos, una bebida de adultos tiene que ser tomada una bebida cada 2 horas para que puedan mantenerse normal.
que papá lo hace o que mamá lo hace, no, ¿verdad? Entonces por eso lo digo para que estemos como a la par. Que entiendan. Sí, pero es que la compañera es del 1% de la población mundial que no juega en el celular, que hace cosas raras. Pero básicamente, yo lo que abogo no es por las 2 horas, porque incluso yo como usuario de consolas de videojuegos, o sea, 2 horas no es ni un nivel. La verdad, Sí. o sea, no estoy de acuerdo, o sea, ni sabe a nada. No sabe a se pongan nada. a nuestro- Nietzsche ya tiene una no, cara no, de no, no, preocupación o sea, no. porque aquí está su No, papá. aquí el punto es la regulación junto con el papá. O sea, lo que yo abogaría es simplemente el videojuego es una recompensa, es algo que nos gusta hacer, pero igual que una recompensa, pues es cuando completemos las actividades, ¿no? Por eso tiene que ser en conjunto con los papás. Terminé con la tarea, terminé con las actividades de la semana, bueno, pues hay que darle chance a nuestros hijos de jugar videojuegos, ¿no? Estar con ellos, qué están jugando, qué estás jugando, cómo lo estás jugando, y entonces permitir que más bien sea un uso que esté siendo compartido con el papá. Ni que si vas a jugar 4 horas, por ponerte una cifra, que sea algo que tu mamá y tu papá te permitieron hacer, que sea después de que terminaste tus actividades, que sea después de que realmente ya has tenido un día de actividades y que además lo mezcles con otras actividades fuera, ¿no? O sea, que juegues fútbol, que juegues básquetbol, que hagas tu tarea, que juegues a las traes, que hayas ido con los amigos, que sea parte de un cronograma de actividades y no la actividad única, porque eso sí es lo malo. Cuando el videojuego se convierte en la única actividad que realizas, entonces sí podemos tener un riesgo de caer en una adicción. Cuando el videojuego está interfiriendo con la vida del niño o del adolescente, empieza a crear una adicción. Cuando él deja de hacer tarea, cuando deja de hacer cosas, cuando deja de socializar, cuando miente por querer jugar, sabemos que estamos ante un problema que podría desencadenar una adicción a los videojuegos. Estos son focos rojos que los papás deberíamos de saber para saber cuándo sí, cuándo no, pero lo más importante es acompañar a nuestros hijos. Claro, porque no siempre tienen que llegar a esos extremos, ¿no? Y ahora que se vienen las vacaciones, ¿cómo lo haríamos? Ay, sí, Pues, Tenemos o sea, un ahorita montón en de las tiempo. vacaciones. No, claro, pero en las vacaciones yo creo que podríamos promover actividades en familia, como ir a CEU, que está cerca de esta estación de radio, estar un rato, ir al cine, comer todos juntos, y a lo mejor un ratito en la noche o el Equilibrado. fin de semana, pues ya jugar videojuegos si se vale, ¿eh? O sea, de verdad, yo creo que no hay que satanizarlos, tampoco hay que prohibir su uso, más bien hay que regular su uso. Oye, en WhatsApp tenemos a Rodolfo Gámez. Felicita a los preguntones por las preguntas que están haciendo y gracias al programa estoy cambiando mi ruda opinión. Pero mi hija no tiene consolas y durante toda su primaria y ahora que va a entrar a la secundaria no pienso comprarle una consola, aunque sé que en la escuela le hacen burla. ¿Qué le podrías decir a Rodolfo Gámez que está cambiando? Sí, yo ahí le pongo un ejemplo a nuestro auditorio de esta cosa. Yo entiendo que a veces, por ejemplo, han aparecido en Facebook, cosa que también les recomiendo, no se crean todo lo que sale en Facebook, el 90% de la información es falsa. Pero salió un rollo como por ejemplo decía, no le des una tablet a tu hijo, mejor sácalo a la calle, mejor bla, 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 bla. Y entonces decían, 0 uso de tabletas, ¿no? Pero el problema es en la escuela. En la escuela tenemos clases de ciencia, clases de tecnología, donde el uso de tabletas es obligatorio. Y entonces si tú llevas a tu hijo que nunca ha usado, uno, lo estás poniendo en franca desventaja porque no está teniendo acceso a una cuestión tecnológica, entonces nuevamente el acompañamiento. Ahora, ¿en qué momento comprarle la consola? Yo no estoy en desacuerdo con el papá o la mamá que escribió. O sea, es una decisión de familia. Más bien ahí el problema es esto que le está pasando a su hijita, que le están haciendo burla, porque al final no podemos, aunque quisiéramos, los papás con síndrome de gallina, no podemos tenerlo todo el tiempo en nuestras casas. Van a salir al mundo. Y en el mundo sus compañeros tienen otras habilidades, otras características. Entonces, yo lo que le recomendaría es, pues, si no le va a comprar la consola, pero no lo mantenga ajeno, llévalo a las chispas. O sea, está recorcholis. Tiene algunos juegos de destreza, algunos juegos de habilidad, cosa que le permite a los papás revisarlo, ver qué está haciendo, cómo son, y pues de entrada no satanizarlo y no poner en desventaja a nuestros hijos, ¿no? Que eso también es un factor importante. Muy importante. Y también tenemos a Raquel que dice, felicidades por el programa, a mí me gusta el Wii U porque juego con mis sobrinos. En esto que decías de recomendaciones para la familia. Tenemos otra pregunta de Diego. Últimamente ya hay muchas películas de videojuegos como Ralph o Pixeles. ¿Qué es más educativo, las películas de juegos o los videojuegos?
Pues no, ninguno de los dos. Porque educativo es cuando tú te refieres a que el juego, la película tenga un contenido que básicamente haya sido hecho con ese fin, con un fin educativo. Entonces, tanto la de Pixeles como Ralph tiene fines demostrativos, o sea, te mostraban cómo eran los videojuegos antes. Y esos videojuegos de antes pues tampoco tenían per se o propiamente o dirigidos a una cuestión educativa. Porque por ejemplo en Pixeles pues sale Pac-Man y Pac-Man es una bola que come cosas, o sea, ¿no? Y es un juego súper ochentero, entonces no tiene así como que educación en comerme cosas y fantasmas, pues no. Y Ralph el Demoledor pues tampoco, ¿no? Entonces ahí, más bien cuando hablamos de videojuegos educativos, me gustaría tergiversar un poquito tu pregunta, es cuando el videojuego está diseñado justamente para enseñar alguna cuestión educativa propiamente, es decir, no vino adicional como lo que me preguntaba ahí que era hace ratito, no vino como pues porque el videojuego implica emoción, aprendo de cuestiones emocionales, no, es el juego diseñado para eso, juegos por ejemplo para aprender a contar, juegos para aprender a leer, juegos para aprender a diferenciar, juegos para encontrar palabras, por ejemplo el Sopa de Letras actualmente ya es un videojuego que tiene una cuestión de atención, concentración y memoria y está diseñado para eso, entonces fue una industria que se vino a colación a partir del boom que tuvieron las consolas y del importante uso que se puede dar en la rehabilitación de algunos padecimientos, ¿no? Oye, ahorita, Hugo, hay muchas aplicaciones de celular que sirven para que tú aprendas idiomas y lo hacen de una manera que parece un videojuego, porque vas ganando puntos, van subiendo de nivel, de etcétera. hecho, esa es la idea. Ajá, muy bien. Tenemos la pregunta de Hugo. Ay, Dios. Y vas a preguntar algo Ya acerca se me olvidó. de los videojuegos que les gustan o no a los niños. Bueno, lo que te acuerdas nosotros. Mientras le mandamos un saludo a Mario Alberto Mora, que se comunicó por el Facebook y nos dice: buenos días, preguntones. Pues también buenos días a ti. Y si pudiéramos mandarte una torta de tamal por el radio, yo te la mandaría con un beso enorme. Mario Alberto Mora. Por supuesto. Oye, Hugo, ahora que nos estás platicando de la importancia del acompañamiento, ¿nos podría recordar cuál es la clasificación de los videojuegos para que los padres tengan una guía, ¿no? A la hora de comprar. Claro. En México, bueno, se trata de que sea un rating de manera general. Entonces, el más sencillo es el E, que es el Everyone. El Everyone, de hecho, vienen marcados por edades. Por ejemplo, de los 3 a los 5, de los 6 en adelante. Everyone significa en inglés para todos. Para todos. Son juegos bastante familiares. Todos los públicos. Hay una E que es educational, que es educativo. Se juegan regularmente para niños entre los 5 y los 8 años, que son videojuegos para aprender estrategias, aprender palabras o algo más. Después tenemos los de la letra T, que son teens. Los teens es porque ya tienen cuestiones de manejo emocional, pueden tener algún tipo de palabras altisonantes y situaciones donde el usuario tenga que tomar una decisión. En este juego es donde se encuentra la mayoría de los videojuegos más importantes. Está Sonic, está Mario, está un montón de juegos. Después tenemos el A, que es Adults. El adultos, que lo que tiene que ver, está la M, que es mature, mature, que significa maduro, una persona madura que sería de los 18 a los 21 años. En esta categoría está, por ejemplo, Halo, está, por ejemplo, Call of Duty, está Age of Wars, están varios videojuegos donde se implica que la persona ya tenga un mejor manejo de las emociones, va a haber, por ejemplo, lenguaje altisonante, inclusive en algunos de estos se encuentran desnudos parciales, ¿no? No quisiera que se alarmaran otra vez los papás, ¿no? No hay pornografía, es como una situación en la cual se puede ver la silueta de alguien desnudo, no nada más allá de eso, y situaciones con groserías, por ejemplo, ahí ya se pueden presentar. Y luego tenemos la categoría que sería la de A, de Adult Only, que son mayores de 21 años, ya después ya no hay más categorías. Y en esta, pues son juegos donde ya hay situaciones altamente estresantes, donde hay inclusive palabras obscenas, donde sí ya son juegos dirigidos para adultos. Aquí entra el género de terror. El género de terror regularmente está dentro de la A, porque tiene implicaciones muy complicadas para personas y, por ejemplo, hay algo que me preguntaban hace ratito, difícil separarlos de la realidad, porque es el objetivo de los juegos de terror, pues básicamente es eso, ¿no? Que se siente una emoción muy intensa. Igual que en una peli de terror. Ya lo creo. Pues nos has recomendado varias cosas y volvemos a recordarles que deben de estar 1,5 metros de distancia para poder disfrutar, estar cómodos, y si van perdiendo y ya dicen no y empiezan a azotar contra el televisor, sálganse, respiren,
tómense el aire. La frustración. Nos vamos a un corte en este programa que se llama Preguntamos porque somos niños, pero ¿qué creen? Todavía regresamos. Regresamos con Miss Merab y después retomamos con Hugo para que nos sigan diciendo sus preguntas sobre videojuegos. Bueno. Regresamos a Preguntamos porque somos niños. ¿Y qué creen? Ya está aquí Miss Merab. ¿Cómo estás, Miss Merab? Hola, Clau, cansada. Hoy sí ya me está pegando el cierre de fin del ciclo escolar. Como a todos los niños, todos los maestros, ya pedimos esquina. Bueno, hoy vas a hablar de un tema que este programa sería imposible que lo hiciéramos como muchos, por lo menos los que trabajamos en los medios de comunicación. Sería imposible yo imaginarme este programa sin un productor, sin una guionista, sin alguien que hace investigación, sin alguien que le habla a los papás para que traigan a los chiquitos, sin Víctor, sin mí. Nosotros trabajamos en equipo. Y por eso los éxitos de este programa. Gracias al equipo de producción que trabajamos todos en equipo y en verdad que lo hacemos cada uno, tratamos de dar lo mejor de nosotros. Sí, claro, justamente te adelantaste un montón, tienes toda la razón, pero en la vida, ¿no? En general, o sea, sí es real que nadie es indispensable, por así decirlo, o sea, no necesitamos todo el tiempo de la gente nada más para que lleve a cabo tal tarea, pero sí somos la suma de todas las partes. Y me gusta pensar que el trabajo en equipo es eso, la suma de todas las partes. Sin la maravillosa producción, los maravillosos niños, sin Vic, sin ti, el programa no sería como es. Y entonces, el programa pasado hablábamos un poco acerca del compromiso y creo que es bien importante que cada quien se comprometa en el papel que le toca jugar. Porque no puedo jugar yo tu papel, tú no puedes jugar el papel de la producción, el producción no puede jugar el papel de los niños. Cada uno tiene bien definido cuál es su papel y debe comprometerse y lograr hacer mejor o lo mejor que pueda ese papel. Y justamente creo que uno de los beneficios de trabajar en equipo es ese, que resalta lo mejor de cada persona, ¿no? Nos permite dar lo mejor que tenemos cada uno como individuo sin compararnos, porque lo que hace cada uno no lo puede hacer nadie más. Y eso está increíble, o sea, yo no puedo hacer la chamba de, no sé, por ejemplo, en una empresa, de lo que hace el directivo A o el director B, pero puedo hacer lo que me toca a mí y hacerlo bien. Entonces es bien importante como comprometernos realmente con lo que hacemos para que funcionemos. Entonces, yo creo que en la sociedad que están bien marcados los papeles que cada uno hace, pero la primera sociedad que arranca o que está en nuestras vidas es la familia. La familia. ¿No? Entonces yo creo que es nuestro primer equipo. Debemos lograr como trabajar en equipo, papá, mamá, los abuelos o los que conformen la familia en la que cada niño o cada individuo está. Entonces traje 7 tips que en alguna ocasión compartí para una revista, que fue la primera revista en papel que publicó algo de lo que escribí. Y el primer tip es tener en cuenta la edad de los niños. Es bien importante como establecerles tareas a los niños que queden bien claras, pero que tengan que ver con su edad, para que los niños también se sientan útiles. Porque si de pronto te pongo una tarea que va a ser como imposible que hagas, va a ser más ahí round que trabajo en equipo, ¿no? Claro. Si ve a hacer el chapopote para que no se caigan las goteras en la azotea, pues a un niño de 4 años, imposible. Eso sí, no. Segunda, tenemos que identificar las habilidades, capacidades y gustos de los niños. Porque no vamos a hacer... La mejor manera de hacer un trabajo es hacer lo que nos gusta, lo que nos apasiona, para lo que tenemos la habilidad. Entonces, si a tu hijo le gusta a lo mejor lavar los trastes, pues ponlo a lavar trastes, no que de pronto dices, pues como te gusta lavar trastes pero no sabes doblar la ropa, tu chamba esta semana va a ser doblar la ropa, ¿no? Entonces, tampoco se trata como de que el niño sufra trabajando o cooperando en equipo. 3, ser claro y coherente, porque de pronto los papás dan una indicación que ni ellos mismos entendieron que fue lo que pidieron. Eso se ríen los niños. Entonces hay que ser como claros y coherentes, ¿no? O sea, claro en lo que quiero que quiero que hagas y coherente con lo que te estoy pidiendo, ¿no? 4, ser firme y paciente. Porque a lo mejor a la primera no nos va a salir bien lo que nosotros le pidamos a nuestro niño que haga por la familia o en la casa, pero pues con el tiempo él va a ir mejorando y va a hacerse como más bueno. Y es la única manera en la que van a aprender a hacer las cosas como por ellos mismos. 5, reconocer el esfuerzo. Y ya lo hemos platicado aquí muchas veces, ¿no? Que lo importante es intentarlo, lo importante es como tener el valor, perseverar,
practicarlo y encontrar el método A, el método B, el método C para lograr mi objetivo. Entonces, si no me sale de una forma, me saldrá de otra, pero también que los papás reconozcan ese esfuerzo que los niños o que los mismos papás hacen, ¿no? Porque yo creo que es bien importante que los papás reconozcan el esfuerzo de los niños, pero que los niños también reconozcamos el esfuerzo que hacen los papás es importante. Porque de pronto todo pareciera ser que nada más es lo que el papá da al niño, lo que el papá da al niño, lo que el papá da al niño, pero crear conciencia como niño de lo que mis papás hacen por mí también es importante, porque yo no he escuchado que en algún punto alguien llegue y diga, es que un papá se queje, es que mi hijo no me da las gracias y el niño lo tome en serio. Yo creo que también invito a los preguntones que están aquí y los que nos escuchen, que se tomen unos 5 minutos del día de hoy para reflexionar qué hacen sus papás por ellos y por qué se sentirían agradecidos por sus papás. No solo en el Día de la Madre, no solo en el Día del Padre, sino todo el año. En todo el año. Y ser entusiastas e inspirarlos para que trabajen en equipo. Yo creo que no hay mejor manera de trabajar en equipo que sentirnos inspirados por nuestro equipo, ¿no? Sentirnos como con esa confianza de llegar, prender la radio, cantar, hacer la broma y que tus compañeros como que te sigan en el canal. Y 7, darle variedad. Sí, sí hay como papeles que ya dijimos que a lo mejor no vas a poder realizar tú una tarea que le corresponde al otro, pero también como que enseñarle al otro lo que tú haces como para involucrarlo en el trabajo de equipo es importante, porque de pronto a lo mejor lo que hace Jaime no lo sabe hacer Susi. Pero si lo enseñan y están ahí y a lo mejor están como mostrando interés, en el momento en que a uno no pueda, falte, se le vayan los cables o lo que sea, puede entrar el otro y apoyarte. Entonces eso es importante también, saber que en tu equipo existe la confianza de que me puedo equivocar y no va a pasar nada. Va a haber quien pueda sacarme del aprieto, ¿no? Y para que funcione bien necesitamos confiar en todos los miembros que forman a nuestro equipo. Claro, claro. De repente hay situaciones en las que a lo mejor el estrés te hace gritar o decir una palabra y después la gente pues, se puede sentir herida. En los medios de comunicación es muy frecuente que pasemos muchas horas trabajando juntos y de repente por ahí puede salir algún comentario que hace sentir mal a la gente, pero yo creo que siempre es bueno decirle, oye, no es personal, era la situación, el estrés, pero no es contra ti. No, o que por ejemplo, si queremos que algo funcione bien, no siempre tenemos que estar todos de acuerdo. Y encontrar la manera de decir, oye, no me parece esa estrategia, creo que podríamos hacer esta otra, y que la otra parte del equipo también esté abierto a escucharte para decir, tal vez tienes razón, es lo que va a hacer que ese equipo funcione. Nos hace reflexionar. Porque si nada más queremos que funcione de la forma A y no escuchamos a la forma B, entonces no estamos trabajando como equipo. Muy bien. Muchísimas gracias, Miss Con gusto, Mera. Clau. Muchas gracias. Tenemos comentarios, Vic. Se los voy a comentar. ¿Qué creen? Démosle la bienvenida a Daniel Domínguez. ¡Bravo, Daniel! ¡Bravo, Daniel! Porque Daniel Domínguez es la primera vez que nos escucha. ¡Bravo! Ahí está la ovación en el Estadio Azteca. Se oye esa ovación. Así le damos la bienvenida a todos los que nos oyen. A todos los que nos escuchan. Daniel Domínguez dice, hola, buenos días. Tuve la suerte, lo cual sí es cierto, tuve la suerte, y yo le pongo y la dicha, tuve la suerte de encender la radio y sintonizar, pues 90.5, ¿cuál otra? Pues nada más la 90.5 de FM, y estoy escuchando su programa y está muy agradable. Y quisiera saber qué días y qué horario se transmite este programa. Pues estamos los domingos de 11 a 12 del día por esta estación 90.5 en la Ciudad de México, pero afortunadamente llegamos a todos los rincones de este maravilloso país llamado México y estamos en la lucha porque nos den 2 horas. Así es que si muchos de ustedes nos llaman, pues vamos a abogar por esas 2 horas. ¡Bravo, Daniel Domínguez! Más que bienvenidísimo y qué bueno que encendiste la radio. Y hay más comentarios. Sí, Vic. también precisamente de Rosa Elvira, a quien le volvemos a mandar saludos, que nos dice, padrísimo y muy interesante el tema de hoy. Muchísimas gracias, Rosa Elvira. Oigan, y tenemos a Angélica Alvarado que nos habla de Jardines de Morelos y les pregunta, y aprovechamos que está Hugo Sánchez con nosotros y que está Merab Gobea, ¿hay algún videojuego para que los niños aprendan las tablas de multiplicar? ¿Hugo? Hugo. Sí. De hecho, Sesame Street, que Plaza Sésamo. Ya lo tiene Disney también. Tiene toda una serie de juegos que van dirigidos hacia el aprendizaje. La UNICEF también ha impulsado muchos proyectos de videojuegos encaminados al aprendizaje y pues básicamente
o sea, sí quiero aquí comentarles que a veces son un poquito más difíciles porque son poco comerciales, eso sí es cierto, los juegos educativos, sin embargo sí los hay. Entonces, si buscan toda la cuestión de Sesame Street, va acompañada con cuestiones de aprendizaje y siempre involucran algún tipo de componente que puedan ayudarnos a repasar, a aprender o a consolidar información de esa naturaleza. Ay, me parece, nada más como completando esa idea, la verdad es que tiene toda la razón, nos ayuda a como consolidar el aprendizaje, a practicar, a poner en práctica los conceptos que ya tenemos que saber, pero creo que aquí se tocaron temas bien importantes, ¿no? Un videojuego no suple la actividad física, no suple lo que aprendo en el salón de clases, es como complemento. Y como todo, no está ni bien ni mal. Hay que darle un tiempo, hay que darle un espacio, hay que como que enfocarlo a lo que quiero. Si me quiero divertir, si quiero desarrollar como alguna habilidad. Entonces, invito a los papás que tal vez sí, pero que siempre mucho ojo con lo que los niños jueguen. Bueno, a mí sí me permite ahí una última palabra antes de eso. Es que los papás jueguen. O sea, que los papás no tengan miedo, que básicamente el videojuego no es solamente